Mamá, ¿dónde estamos?, preguntó Lucía, mirando por la ventanilla empañada. María no respondió. No tenía palabras para decir: estamos donde el dinero se acabó, donde el dolor no tiene nombre, y donde el mundo olvidó que una madre puede seguir respirando aunque su corazón ya no latiera. La estación era un esqueleto de madera y óxido. Un letrero colgaba torcido: Cerro del Silencio, 3 kilómetros. María tomó la maleta. Lucía se aferró a su falda. El viento sopló, llevándose una hoja seca que giró como un alma perdida. Caminaron 3 kilómetros. Sin hablar. Sin mirar atrás. Cada paso era una oración muda: por favor, Dios, que haya un techo. Que haya un lugar donde no nos miren como si fuéramos un error. Cuando por fin lo vieron, Lucía se detuvo. Era un rancho. No una casa. Un fantasma de madera, con ventanas sin cristales, una puerta medio desprendida, y un techo que parecía suspirar bajo el peso de los años. Hierba alta crecía entre las losas del patio, como si la tierra lo hubiera querido devorar. Pero había algo que no se veía, pero se sentía, una quietud profunda, como si el lugar estuviera esperándolas. ¿Viviremos aquí?, susurró Lucía, con la voz quebrada por el miedo. María se arrodilló. La tomó por los hombros. Sus ojos, cansados, pero firmes, encontraron los de su hija. Sí, mi amor. Viviremos aquí. Pero, ¿no hay agua? Hay un pozo. ¿Y comida? Hay árboles. ¿Y Dios, Dios? Sí, mi vida. Dios no nos abandonó. Solo, nos dejó en un lugar donde podemos escucharlo mejor. Lucía no lloró. Solo apoyó su frente contra la de su madre, y respiró. Como si estuviera aprendiendo a vivir de nuevo. Dentro, el polvo flotaba en la luz que entraba por las grietas. Había una mesa rota, una silla con una pierna quebrada, y en la pared, una cruz de madera, descolorida, casi borrada. María la tocó con la yema de los dedos. No era la cruz de la iglesia. Era más antigua. Más humilde. Como la de ellos. Se sentó en el suelo, con la maleta entre las piernas. Sacó el rosario. Las cuentas estaban frías. Se las llevó a los labios. Susurró: Señor, no sé cómo seguir. No sé si puedo. Pero, si tú estás aquí, haz que este lugar sea un refugio. No para mí. Para ella. Una ráfaga de viento entró por la puerta, moviendo el polvo como si fuera un susurro. Algo cayó de la pared, un pequeño clavo oxidado. Se desprendió de la madera, y rodó hasta sus pies. María lo recogió. Lo apretó en su palma. No era un milagro. No era un signo. Era solo un clavo. Pero en ese momento, fue todo lo que necesitaba. Vamos, mi vida, dijo, levantándose. Vamos a limpiar. Lucía la miró, confundida. ¿Limpiar? ¿Para qué? Aquí no hay nada. María sonrió. No una sonrisa feliz. Una sonrisa de quien ha visto el abismo y aún así elige encender una vela. Porque cuando limpiamos, no estamos limpiando el polvo, ¿qué estamos limpiando, mamá? Estamos limpiando el miedo. ¿Y qué pasa si el miedo vuelve? Entonces, lo limpiamos otra vez. Y así, sin más palabras, María tomó un trapo viejo, lo mojó con agua del pozo, y comenzó a limpiar la pared donde estaba la cruz. Lucía, sin decir nada, cogió otro trapo y se puso a su lado. El polvo caía como cenizas. El silencio, como una oración. Y en ese lugar abandonado, entre la lluvia y la madera rota, dos almas comenzaron a sanar, no con gritos, no con milagros, sino con el gesto más pequeño que existe: seguir limpiando, aunque nadie vea. Fuera, el bosque guardaba su secreto. Dentro, una madre, con las manos llenas de polvo y el alma llena de preguntas, encontró su primer milagro. Mamá, dijo de pronto, sin volver la cabeza. ¿Esto, antes era de alguien? María se detuvo. El trapo se quedó en el aire. Sí, mi amor. Hace mucho tiempo.
¿Y por qué se fueron? María no respondió de inmediato. Miró hacia la puerta, donde la luz de la tarde se colaba como un hilo de oro sobre el suelo de tierra. El viento susurraba entre las tablas rotas, y por un instante, pareció que alguien, no un hombre, no una mujer, simplemente suspiraba. No se fueron, respondió, con voz tan suave que casi se perdió en el silencio. Se quedaron. Pero el dolor los hizo callar. Lucía se acercó. Se sentó junto a ella, apoyando la cabeza en su hombro. ¿Te duele, mamá? La pregunta no era de niña. Era de alma. María cerró los ojos. Sentía el peso del rosario en el bolsillo. El mismo que él le puso en la mano el día que se casaron. Para cuando el mundo se vuelva frío. Ahora, el mundo era frío. Y él, ya no estaba. Sí, mi vida, susurró. Duele como si el pecho se hubiera roto y nadie lo hubiera cosido. Lucía no lloró. Solo apretó más fuerte. Entonces, ¿por qué no nos vamos? María la miró. Por primera vez, no vio a su hija. Vio a una pequeña mujer que ya sabía lo que era perder. Porque, si nos vamos, dejamos atrás lo que nos quedó de él. Y si dejamos atrás lo que nos quedó, ¿quién nos recordará que alguna vez fuimos felices? Lucía bajó la mirada. Entonces, con una voz que parecía venir de muy lejos, dijo, yo lo recuerdo. María sintió que algo dentro de ella se derrumbaba, y al mismo tiempo, se reconstruía. Esa noche, hicieron una cama con mantas y ropa doblada sobre el suelo. La luna entraba por las ventanas rotas, dibujando sombras que parecían moverse. María se acostó junto a Lucía, pero no durmió. Escuchaba. El bosque no era silencioso. Tenía voces. El crujir de las ramas. El murmullo del viento. Y, algo más. Un leve tac, tac, tac. Como si alguien, debajo de la tierra, estuviera golpeando. Se incorporó de un salto. ¿Mamá? Preguntó. Lucía, medio dormida. Nada, mi amor. Solo el viento. Pero no era el viento. María se levantó, caminó hacia la cocina, la única habitación con piso de piedra, y se arrodilló. Puso la mano sobre el suelo. Frío. Húmedo. Y vibraba. Tap, tap, tap. Como un corazón. Lento. Desesperado. ¿Qué es? Susurró Lucía, ya despierta, detrás de ella. María no respondió. No podía. Porque en ese momento, supo que no era un ruido. Era una llamada. Y no era para ella. Era para alguien que ya no estaba. Se levantó, tomó una pala que había encontrado entre las herramientas olvidadas, y comenzó a cavar. No con fuerza. No con prisa. Con una ternura que parecía reconocer algo, algo que ya conocía. Lucía la miraba, sin moverse. Sin preguntar. Solo esperaba. La pala tocó algo. No tierra. No raíz. Algo metálico. Frío. Pesado. María se detuvo. Respiró. Y con los dedos, limpió la tierra con cuidado. Como si desvelara un secreto que nadie había tocado en 80 años. Una caja. Pequeña. Enferrujada. Con una inscripción casi borrada, para quien escuche, cuando ya no quede nadie para recordar. Lucía se acercó. Su pequeña mano se posó sobre la caja. ¿Quién la puso aquí, mamá? María no podía hablar. Las lágrimas caían sobre la tierra, como si la tierra las estuviera bebiendo. No lo sé, respondió, con voz rota. Pero, alguien esperaba. ¿A nosotros? María la miró. Y por primera vez, desde que él se fue, sintió que no estaba sola. María no la tocó. No la levantó. Se quedó arrodillada, con las manos sobre la tierra fría, como si temiera que si se acercaba demasiado, el mundo se rompería. Lucía, de pie a su lado, no habló. Solo respiraba.
lento. Como si cada aliento fuera un puente entre lo que era y lo que iba a ser. ¿Está viva?, preguntó Lucía, sin mirarla. María no respondió. No podía. Porque la caja había cambiado. La herrumbre ya no era solo óxido. Era como si la humedad de la tierra hubiera tejido algo nuevo, pequeñas líneas, finas como hilos de plata, que se extendían desde las esquinas hacia el centro, como raíces de un nombre olvidado. Mamá, susurró Lucía. ¿Tú oíste eso? María asintió. No con la cabeza. Con el alma. Había sido un sonido. No un golpe. No un ruido. Una palabra. Elena. No dijo el nombre en voz alta. Nadie lo había dicho en 80 años. Pero lo había oído. Claro. Como si alguien, desde el otro lado del silencio, la llamara por su nombre. ¿Quién es Elena?, preguntó Lucía, con esa inocencia que sabe más de lo que parece. María cerró los ojos. Y por primera vez, desde que el mundo se le vino encima, no pensó en el dinero, en el dolor, en la soledad. Pensó en una mujer. Una madre. Que también perdió. Que también cavó. Que también esperó. Era una madre, dijo, con voz quebrada por el tiempo. Como yo. ¿Y por qué enterró esto? Porque, cuando el corazón se rompe, y no hay nadie que lo escuche, a veces, lo que queda es un secreto. ¿Y por qué lo dejó aquí? Porque, sabía que algún día, alguien lo encontraría. ¿Y tú crees que era para nosotros? María no respondió. Se levantó lentamente. Tomó una vela que había encontrado entre las cosas rotas, y la encendió con un fósforo viejo. La luz temblaba. Como su mano. Como su corazón. Se arrodilló de nuevo. Y esta vez, con los dedos, comenzó a limpiar la caja. No con la pala. No con fuerza. Con su propia piel. Con su propia ternura. Como si estuviera desvistiendo a un niño que llevaba años durmiendo bajo la tierra. Lucía se sentó a su lado. No dijo nada. Solo apoyó su cabeza en el hombro de su madre, y miró cómo la vela iluminaba las letras casi borradas en la tapa, para quien aún crea en lo que no se ve. Un viento súbito entró por la ventana rota. La vela se apagó. Y en la oscuridad, la caja se abrió sola. No con un chasquido. No con un clic. Con un susurro. Como si una madre, desde el otro lado del tiempo, hubiera soltado su mano. Dentro, no había oro. No había joyas. No había dinero. Solo cartas. 12. Atadas con una cinta de seda descolorida, tan fina que parecía hecha de lágrimas secas. María tomó la primera. La abrió con cuidado. Las letras, escritas con tinta azul, ya desvanecida, temblaban bajo la luz de la luna que volvía a entrar por la ventana. Querida desconocida, si estás leyendo esto, significa que ya no estás sola. Yo también estuve sola. Pero no por mucho tiempo. Porque descubrí que el silencio no es vacío, es un lugar donde Dios habla más fuerte. María leyó en voz baja, como si cada palabra fuera una oración que no se atrevía a decir en voz alta. Perdí a mi hijo en la guerra. Lo enterré aquí, bajo esta losa. No por tristeza, sino porque necesitaba que la tierra lo guardara. Y cada noche, rezaba. No porque volviera, sino porque alguien lo recordara. Lucía se acercó. Miró la carta. Y entonces, con una voz que no era la de una niña, dijo, «Mamá, ¿crees que él también está aquí?» María se detuvo. La carta cayó sobre sus rodillas. No dijo nada. Pero sus ojos, llenos de lágrimas, miraron hacia la pared. Donde, en la sombra, una cruz de madera, casi borrada, parecía sonreír. Y entonces, de nuevo, el susurro. No desde afuera. Desde dentro. Desde la tierra. Gracias por venir. María no gritó. No corrió. No lloró. Solo se inclinó.
Y puso la frente sobre la caja, como si estuviera abrazando a una madre que nunca conoció. Y Lucía, sin decir palabra, se sentó a su lado. Y puso su pequeña mano sobre la de su madre. Y juntas, en la oscuridad, bajo el rancho abandonado, donde el viento cantaba como un himno antiguo, dos almas, por primera vez, no estuvieron solas. La caja no contenía oro. Contaba una historia. Y ahora, era su historia también. La tierra no había guardado un tesoro. Había guardado un sí. Un sí a la esperanza. Un sí al amor que no muere. Un sí a la madre que sigue rezando, aunque nadie la escuche. María no la cerró. No la escondió. No la levantó. Simplemente la dejó allí, sobre la tierra fría, como si fuera un altar. Como si Elena, desde algún lugar entre las raíces y el silencio, estuviera sentada junto a ellas, sin necesidad de ser vista. Lucía no se movió. No tocó las cartas. No las leyó. Solo miraba. Con los ojos grandes, como si cada letra escrita en el papel fuera una estrella caída del cielo. ¿Ella te conoció, mamá?, preguntó por fin, con voz tan suave que parecía temer romper el aire. María levantó la vista. No entendió la pregunta. Oh sí. Demasiado bien. No, mi amor. Nunca nos conocimos. Entonces, ¿por qué escribió esto para ti? Porque no escribió para mí. ¿Para quién, entonces? Para quien estuviera perdida, como ella. María tomó la segunda carta. Las manos le temblaban. No de frío. De reconocimiento. Querida desconocida, si estás leyendo esto, entonces también has enterrado algo. No un cuerpo. No un objeto. Un pedazo de ti. Lo sé. Porque yo también lo hice. Cada mañana, al despertar, buscaba a mi hijo en los sonidos de la casa. En el crujido de la puerta. En el viento que pasaba por el umbral. Y cada noche, me acostaba con la esperanza de que él me llamara, desde el otro lado. María dejó caer la carta. Una lágrima cayó sobre ella. No la enjugó. Yo también lo hice, susurró. Cada mañana, escuchaba el paso de su voz en el pasillo. Cada noche, esperaba que me dijera, estoy aquí, María. ¿Y nunca vino? No. ¿Y tú, dejaste de esperar? No. Entonces, María miró a su hija. Y por primera vez, no vio a una niña. Vio a una alma que había crecido en el silencio. Que sabía lo que era amar a alguien que ya no estaba, y aún así, no dejar de escucharlo. No dejé de esperar, dijo. Solo, dejé de gritar. Lucía se acercó. Se sentó sobre sus piernas, como un pájaro que se posa en una rama rota. Apoyó la cabeza sobre el pecho de su madre. Escuchó su latido. Lento. Desgastado. Pero allí. Mamá, ¿crees que él puede oírnos ahora? María no respondió de inmediato. Miró hacia la pared. Hacia la cruz. Hacia la losa de piedra donde la caja había estado enterrada. Hacia el pozo, que aún conservaba agua clara, como si el bosque la hubiera guardado para ellas. No lo sé, respondió. Pero, creo que si él no puede oírnos, entonces, ella sí puede. ¿Elena? Sí. Ella no estaba sola cuando murió. Porque alguien la escuchó. ¿Y tú crees que alguien nos escucha? Sí, mi amor. ¿Quién? La tierra. ¿La tierra? Sí. Porque la tierra guarda lo que el mundo olvida. ¿Y qué guarda ella? Lo que no se puede decir en voz alta. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. No era vacío. Era sagrado. Fuera, el bosque dejó de susurrar. Y entonces, un sonido. No desde afuera. Desde dentro. Un susurro. Tan tenue que parecía una ilusión. Gracias, por no desistir. María se quedó inmóvil.
Lucía tampoco se movió. Ambas sabían. No era el viento. No era el eco. No era imaginación. Era una voz. Y no era de una mujer muerta. Era de una madre viva, que ya no tenía miedo. Lucía levantó la mano. Lentamente. Como si temiera tocar el aire. Y puso su dedo sobre la primera carta. Mamá, ¿podemos escribirle una carta también? María la miró. No con sorpresa. Con reconocimiento. ¿Qué le dirías? Lucía pensó. Un largo, largo momento. Hasta que el viento volvió a mover las cortinas de telaraña. Le diría que no estamos solas. ¿Y qué más? Que, aunque el mundo nos dijo que éramos un peso, sí. Que, en nosotros, también somos un milagro. Una lágrima cayó de la mejilla de María. Y esta vez, no la enjugó. La dejó caer sobre la carta. Sobre la palabra, Elena. Y en ese instante, algo cambió. La luz de la luna, que entraba por la ventana rota, se posó sobre la caja. Y las cartas, brillaron. No con fuego. No con oro. Con una luz suave. Clara. Como la de una vela encendida en una iglesia vacía. María tomó un pedazo de papel que había encontrado entre las cosas rotas. Y un lápiz, el más viejo que había visto, con la mina casi gastada. Se sentó. Y escribió. Querida Elena. No te conocí. Pero te escuché. No sé quién eres. Pero sé que eres madre. Y si tú pudiste esperar, entonces, yo también puedo. Cuando terminó, puso la carta dentro de la caja. Junto a las otras. Y entonces, Lucía, con manos temblorosas, tomó el rosario que María llevaba siempre. Lo desató. Y con cuidado, colocó las cuentas sobre la caja. Una por una. Como si cada una fuera una oración. Y cuando la última cuenta tocó la madera, un susurro se elevó desde el suelo. No una palabra. Una canción. Antigua. Lejana. Familiar. Era la misma que Lucía cantaba en sus sueños. La que no sabía de dónde venía. La que, sin saberlo, había aprendido de una madre que ya no estaba. María cerró los ojos. Y por primera vez, desde que él se fue, lloró sin dolor. Paredes, las tablas rotas, las raíces del bosque, hasta llegar a sus huesos. María no la reconoció. Pero su cuerpo sí. Sus dedos se tensaron sobre el rosario. Su pecho se hinchó, como si el aire que respiraba ya no fuera el suyo. Era el de alguien más. Alguien que había cantado esa misma melodía en la oscuridad, hace 80 años, con las manos llenas de tierra y el alma llena de preguntas. Lucía no se movió. Solo cerró los ojos. Y cantó. Sin saber las palabras. Sin haberlas aprendido. Como si su garganta las recordara, desde antes de nacer. Dios no te abandonó, ni en el silencio más profundo, Él te sostiene, con las manos que no ves. María sintió que el suelo se movía. No con temblores. No con violencia. Con una presencia cálida. Paciente. Como una madre que acuna a su hijo en la oscuridad. Mamá. Susurró Lucía, sin abrir los ojos. ¿Por qué me sabe tan familiar? María no respondió. Se levantó lentamente. Caminó hacia la pared donde estaba la cruz de madera. La tocó. La yema de sus dedos recorrió la madera gastada, como si estuviera leyendo un nombre en braille. Entonces, algo sucedió. Una grieta, casi invisible, se abrió en la pared, justo al lado de la cruz. No era una fisura de madera. Era una puerta. Pequeña. Oculta. Como si la casa misma hubiera estado esperando que alguien la encontrara. María se arrodilló. Con las manos temblorosas, empujó con cuidado. La madera cedió con un suspiro. No con un crujido. Con un sí. Dentro,
Había una caja más pequeña, de madera clara, pulida, como si alguien la hubiera limpiado cada día. Y sobre ella, una foto, en blanco y negro, desgastada por el tiempo, pero aún legible. Una mujer, joven, con el cabello recogido, los ojos cansados, pero serenos. En sus brazos, un niño de 3 años, sonriendo, con una pequeña cruz de madera colgando de su cuello. Y en la parte trasera, escrita con letra fina, casi imperceptible, para quien escuche, cuando ya no quede nadie que recuerde su nombre. María no respiró. No lloró. Solo se quedó inmóvil. Porque la mujer era ella. No exactamente, pero como ella. Los mismos ojos. La misma forma de sonreír. La misma manera de sostener a su hijo, como si fuera el último milagro del mundo. Mamá, susurró Lucía, abriendo los ojos. ¿Esa es ella? María asintió. Con la cabeza. Con el alma. Sí. Y ese niño era su hijo. ¿Y por qué lo llevaba aquí? María tomó la foto. La apretó contra su pecho. Porque, cuando el dolor es tan grande que no puedes gritar, lo que queda es llevarlo contigo. Lucía se acercó. Miró la foto. Y luego, lentamente, puso su mano sobre la imagen del niño. ¿Crees que él me conoce? María la miró. Y en ese momento, supo. No era un misterio lo que habían encontrado. Era una herencia. Sí, respondió, con voz quebrada por el peso de lo que no se decía. Él te conoce. Porque tú eres su respuesta. Un silencio profundo cayó sobre la habitación. Fuera, el bosque dejó de moverse. La luna se ocultó tras una nube. Y en la oscuridad, la caja de madera se abrió. No con un clic. Con un suspiro. Dentro, no había cartas. No había oro. No había joyas. Solo un pequeño objeto de madera. Una cruz. Igual a la que colgaba del cuello del niño en la foto. Y debajo, una hoja de papel, doblada 4 veces. María la tomó con las manos que ya no temblaban. La abrió. Y leyó. Si estás leyendo esto, entonces ya no estás buscando un tesoro. Estás buscando un lugar donde volver a creer. Ese lugar es tu corazón. No lo llenes con lo que perdiste. Llénalo con lo que aún puedes dar. Porque la tierra no guarda lo que se pierde, guarda lo que nunca muere. Elena, 1943, María cerró los ojos. Y por primera vez, desde que él se fue, no pensó en lo que había perdido. Pensó en lo que aún tenía. En Lucía. En la canción. En la cruz. En la voz que había cantado, sin saber de dónde venía. En la mujer que había enterrado su dolor, para que otra madre pudiera encontrarlo. Y en la tierra. Que no había guardado un secreto. Había guardado una promesa. Mamá, dijo Lucía, con voz tranquila. ¿Podemos ponerla en el cuello? María miró la cruz. La tomó con cuidado. Como si fuera un bebé recién nacido. La colocó sobre el pecho de su hija. Y entonces, algo sucedió. La cruz se calentó. No como fuego. Como un abrazo. Lucía sonrió. Por primera vez desde que llegaron al rancho. Sonrió, sin razón aparente. Y María, con la mano sobre su cabeza, susurró, «Gracias, Elena». Y el viento, respondió. No con palabras. Con la misma canción. Y esta vez, María la cantó con ella. Juntas. En la oscuridad. Con la cruz sobre el corazón. Y la tierra, les devolvió el silencio. Pero ya no era vacío. Era un sí. Un sí a la esperanza. Lucía la llevaba colgada del cuello. No la tocaba. No la miraba. Solo la sentía.
Como si fuera un latido que no era el suyo, pero que ahora, inexplicablemente, era parte de ella. María no dijo nada. No necesitaba. Sabía que el silencio ya no era un vacío. Era un templo. Esa noche, no encendieron la vela. La luna entró sola. Y con ella, llegó el susurro. No desde la tierra. No desde la pared. Desde dentro. De la cruz. Una voz. Tenue. Antigua. Como el viento entre las hojas secas. No estás sola. María se quedó inmóvil. Lucía tampoco se movió. Ambas sabían. No era imaginación. No era sueño. Era una respuesta. ¿Ella está aquí?, preguntó Lucía, sin abrir los ojos. María asintió. Con la cabeza. Con el alma. Sí. ¿Y nos está viendo? Creo que sí. ¿Y te ama? María cerró los ojos. Y por primera vez, desde que su marido se fue, no sintió el vacío. Sintió una presencia. Suave. Firme. Como una mano que no se retira. No sé si la amo, susurró. Pero sí sé que ella me amó. ¿Y eso es suficiente? Sí. ¿Por qué? Porque el amor que no se pierde, no necesita ser correspondido para seguir siendo real. Un silencio largo. Profundo. Como el de una iglesia vacía al amanecer. Fuera, el bosque no se movía. Ni un pájaro cantó. Ni una hoja se desprendió. Todo estaba en espera. Y entonces, Lucía se levantó. Sin decir palabra. Sin mirar a su madre. Caminó hacia la losa de piedra donde habían cavado. Se arrodilló. Y puso la mano sobre la tierra. Señora Elena, dijo, con una voz que no era la de una niña. Gracias por no rendirte. Gracias por enterrar tu dolor, para que yo pudiera encontrarlo. María no respiró. No se movió. Solo escuchó. Y entonces, bajo la mano de Lucía, la tierra se abrió. No con un ruido. No con un temblor. Con una suavidad. Como si la tierra misma estuviera abrazando a su hija. Y allí, entre las raíces, entre la humedad y el polvo, apareció algo. No una caja. No una carta. Una flor. Blanca. Pequeña. Con pétalos tan finos que parecían hechos de luz. Una flor que no crecía en ningún libro. Que nadie había visto antes. Una flor que no tenía nombre. Lucía la tomó con cuidado. Como si fuera un suspiro hecho realidad. ¿Qué es?, preguntó María, con voz apenas un hilo. Lucía la miró. Y sonrió. No con la boca. Con los ojos. Es la flor que nace cuando alguien deja de buscar un milagro, y empieza a ser uno. María se acercó. Se arrodilló junto a ella. Y puso su mano sobre la de su hija. Y entonces, la flor brilló. No con fuego. No con oro. Con una luz tan suave, tan pura, que iluminó las grietas de la pared, las telarañas, las sombras, y hasta la cruz que colgaba del cuello de Lucía. Y en esa luz, María vio algo. No una imagen. No un rostro. Una sensación. Como si Elena estuviera allí. No como un fantasma. Como una madre que había dejado un regalo, para otra madre que aún creía. Mamá, susurró Lucía. ¿Crees que ella está en esta flor? María tomó la flor. La llevó a su nariz. No olía a perfume. No olía a tierra. Olería a paz. No sé si está en ella, respondió. Pero sé que ella nos dio esta flor, para que recordáramos que el amor no muere cuando se entierra. Solo, cambia de forma. Y en ese momento, algo sucedió. La flor se desprendió de sus raíces. No se marchitó. No se cayó. Flotó.
Lentamente, como una pluma llevada por una brisa invisible, subió por encima de las tablas rotas, por encima de la cruz, por encima de la ventana, y salió por la puerta. María y Lucía la siguieron con la mirada. Fuera, el bosque estaba oscuro, pero la flor brillaba y volaba, no hacia el cielo, hacia el pozo, donde el agua, clara como un espejo, reflejaba la luna. Y cuando la flor tocó la superficie, no se hundió. Se convirtió en luz. Y en esa luz, aparecieron imágenes. No como un sueño, como un recuerdo. Una mujer. Elena. Cantando. Limpando. Llorando. Orando. Colocando una cruz en la pared. Besando la frente de su hijo. Enterrando una caja. Y luego, sonriendo. No por alegría. Por esperanza. Y entonces, la luz se apagó. La flor desapareció. El pozo volvió a ser agua. Y el bosque, volvió a respirar. María se arrodilló junto al pozo. No lloró. No gritó. Solo susurró, gracias. Y Lucía, apoyada en su hombro, dijo, ahora, ya no tenemos que tener miedo. María la abrazó. Y por primera vez, desde que todo se desmoronó, no respondió con palabras. Respondió con una canción. La misma que Lucía había cantado. La misma que Elena había cantado. La misma que el corazón de María había olvidado, pero que nunca dejó de recordar. Dios no te abandonó, ni en el silencio más profundo, Él te sostiene, con las manos que no ves, y mientras cantaban, bajo la luna, en el rancho abandonado, donde la tierra había guardado un secreto, y lo había entregado con ternura, la noche no fue más oscura. Fue sagrada. Y en ese lugar, donde nadie había venido en 80 años, dos almas descubrieron algo más que un misterio. Descubrieron que el amor no necesita un cuerpo para seguir viviendo. Solo necesita una madre que lo recuerde. Y una niña que lo cante. Y la tierra, que lo guarde. Y cuando la última nota se perdió en el viento, María supo, no habían encontrado un tesoro. Habían encontrado una herencia. Ahora, era vivo. Mamá, susurró Lucía, sin moverse. ¿Crees que ella nos vio? María no respondió de inmediato. Miró su reflejo en el agua. No vio su rostro cansado. No vio sus ojos hundidos. Vio una mujer que había llorado hasta el último aliento. Y que, aún así, había seguido caminando. No lo sé, respondió. Pero sé que ella nos oyó. Lucía levantó la mano. La sumergió lentamente en el agua. Fría. Clara. Como si el pozo fuera un espejo del cielo. ¿Y si ella no se fue? ¿Qué quieres decir? Que, tal vez, ella nunca se fue. Entonces, ¿dónde está? Aquí. ¿En el agua? No. ¿Dónde, entonces? María cerró los ojos. Y entonces, lo supo. No con la mente. Con el corazón. Está en lo que dejó atrás. Lucía la miró, confundida. ¿Qué dejó atrás? María se levantó. Caminó hacia la pared donde la cruz estaba clavada. Tomó la pala que habían usado para cavar. Y luego, lentamente, como si estuviera desenterrando un sueño, comenzó a golpear la tierra alrededor de la losa. No con fuerza. Con intención. Elena no enterró una caja, dijo, mientras la tierra se desmoronaba. Enterró una promesa. Lucía se acercó. No preguntó. Solo observó. Y entonces, la pala tocó algo. No metálico. No de madera. Algo, suave. María se arrodilló. Con las manos limpió la tierra. Con cuidado. Con reverencia. Y allí, bajo la losa, entre las raíces de una vieja encina, descansaba una pequeña cuna. No de madera nueva.
no de tela brillante, hecha de ramas entrelazadas, cubierta con un pañuelo de lino, tan descolorido que parecía teñido de lágrimas. Y dentro, una muñeca de trapo, con ojos de botón, un brazo cosido con hilo azul, y una pequeña cruz, cosida en el pecho. María la tomó con las manos temblorosas. No era una muñeca cualquiera. Era la muñeca que Elena había hecho para su hijo. Antes de que se fuera. Antes de que el dolor la devorara. Antes de que decidiera no dejarlo solo. ¿Era suya?, preguntó Lucía, con la voz quebrada por la emoción. María asintió. No pudo hablar. Solo apretó la muñeca contra su pecho. Y entonces, algo sucedió. La muñeca se movió. No. Con fuerza. No con vida. Pero su brazo se levantó. Lentamente. Como si alguien, desde el otro lado del tiempo, la hubiera tomado por la mano. Y entonces, una voz. No de fuera. De dentro. De la muñeca. Tan suave, que parecía el susurro de una canción dormida. No me olvides, yo te recuerdo, María cayó de rodillas. No por sorpresa. Por reconocimiento. Porque esa voz, era la misma que había cantado Lucía. La misma que había escuchado en sus sueños. La misma que había nacido, de su propia alma. Mamá, dijo Lucía, con los ojos llenos de agua. ¿Crees que ella me envió esto? María levantó la cabeza. Miró a su hija. Y por primera vez, no vio a una niña que había perdido a su padre. Vio a una niña que había sido cuidada. Por una madre que no conocía. Por un amor que no había muerto. Sí, respondió, con una voz que ya no temblaba. Ella no te envió la muñeca, te la devolvió. ¿Por qué? María tomó la muñeca con ambas manos. La acercó a los labios. Y besó su frente. Porque tú, eres la que sigue cantando. Lucía se acercó. Tomó la muñeca con su pequeña mano. La apretó contra su pecho. Y entonces, por primera vez desde que llegaron al rancho, dijo, yo no la voy a olvidar. María la abrazó. Y en ese abrazo, el silencio ya no era un vacío. Era un juramento. Una promesa hecha de trapo, hilo y lágrimas. Fuera, el viento volvió a mover las hojas. Y esta vez, no era un susurro. Era una respuesta. La muñeca, en los brazos de Lucía, comenzó a calentarse. No como fuego. Como un latido. Lento. Tenue. Pero firme. Y entonces, la cruz que colgaba del cuello de Lucía, brilló. No con luz. Con memoria. Y en esa luz, María vio una imagen. No de Elena. De su propio hijo. Sentado en el suelo de su antigua casa. Con una muñeca igual. Sonriendo. Diciendo, mamá, no te vayas. Y entonces, entendió. Elena no había enterrado una caja. Había enterrado su dolor, para que otra madre pudiera encontrarlo. Y no para sanarlo. Para compartirlo. Para decirle, tú no estás sola. Yo también lloré. Yo también me quedé. Y aún así, yo también canté. Lucía levantó la muñeca. Y la puso sobre la losa, junto a la caja de cartas. Y entonces, como si fuera lo más natural del mundo, dijo, vamos a hacerle una cama. María la miró. ¿Una cama? Sí. Para que, cuando ella venga a visitarnos, tenga un lugar donde descansar. María no dijo nada. Solo tomó el pañuelo de lino. Lo extendió sobre la tierra. Y colocó la muñeca encima. Como una reina. Como una madre. Como una alma que nunca se fue. Y entonces, en la oscuridad, bajo la luna, en el rancho abandonado, dos mujeres, una muñeca de trapo, una cruz de madera, y una tierra que guardaba secretos, hicieron algo que nadie más había hecho en 80 años.
Oraron, sin palabras. Y la tierra les respondió. Con un susurro. Con una brisa. Con el latido de una muñeca que, aunque hecha de trapo, tenía el corazón de una madre. Y en ese momento, María supo, no habían encontrado un tesoro enterrado. Habían encontrado una madre. María no la tocó. No la movió. No la cubrió. Solo la miraba. Como si cada costura en su brazo fuera una palabra que Elena había dejado caer, una a una, en el tiempo, para que alguien la recogiera. Lucía se sentó junto a ella. No jugó. No rió. No habló. Solo cantó. Bajo su aliento, la misma canción. La que había nacido de la tierra. La que había brotado de su garganta sin que ella supiera de dónde venía. Dios no te abandonó, ni en el silencio más profundo, Él te sostiene, con las manos que no ves, y entonces, la muñeca abrió los ojos. No con movimiento. No con vida. Pero los botones que eran sus ojos, cambiaron. De gris, a azul. Como el cielo al amanecer. María no gritó. No retrocedió. No se levantó. Solo respiró. Lento. Profundo. Como si el aire que entraba en sus pulmones ya no fuera el suyo. Mamá, susurró Lucía, sin apartar la vista. ¿Ella, está despierta? María no respondió. No podía. Porque en ese instante, el aire se volvió denso. Como si el tiempo se hubiera detenido. Como si el bosque entero estuviera conteniendo la respiración. Y entonces, la muñeca habló. No con voz. Con sensación. Una presencia se deslizó por la habitación. No fría. No pesada. Suave. Como el primer aliento de la mañana. No me llames muñeca, María cerró los ojos. ¿Qué, quieres que te llame? Llámame, hija. Lucía se puso de pie de un salto. No asustada. No confundida. Reconocida. ¿Eres la que me cantaba en los sueños? Sí. ¿Y tú eres la que me enseñó esa canción? Sí. ¿Por qué no viniste antes? Un silencio. Largo. Profundo. Como el de una madre que ha esperado 80 años para escuchar esa pregunta. Porque tú no estabas lista para escucharme. Y yo no estaba lista para ser escuchada. María se levantó. Se acercó. Se arrodilló frente a la muñeca. Y entonces, con una voz que no era la de una mujer herida, sino la de una madre que había aprendido a amar de nuevo, ¿qué quieres, hija? La muñeca no se movió. Pero el pañuelo de lino se levantó. Lentamente. Como si una mano invisible la levantara. Y bajo ella, apareció algo. No una carta. No una flor. Una sombra. Pequeña. Transparente. Con forma de niño. De 3 años. Con ojos grandes. Sonriendo. Con una cruz de madera en el cuello. Lucía dio un paso atrás. No con miedo. Con amor. ¿Es él? Sí. El niño no habló. Solo extendió la mano. Hacia Lucía. Y cuando ella la tomó, no sintió frío. Sintió calor. Sintió paz. Sintió pertenencia. ¿Tú, que eres mi hermano? Preguntó Lucía, con una voz que no parecía suya. El niño asintió. Con la cabeza. Con el corazón. Y entonces, la sombra se deslizó hacia la muñeca. Se fundió con ella. Como una lágrima que vuelve al mar. Y la muñeca se levantó. No con piernas. No con brazos. Con presencia. Y entonces, habló. No con palabras. Con una imagen. María la vio. Elena, sentada en el suelo de este mismo rancho, hace 80 años. Cantando. Cosiendo. Llorando.
besando la frente de su hijo. Y luego, enterrando la muñeca. No te voy a olvidar, ni tú me olvides a mí. Y luego, la imagen cambió. Era Lucía. Sentada en el suelo, en este mismo lugar. Cantando. Cosiendo. Llorando. Besando la frente de la muñeca. No te voy a olvidar, ni tú me olvides a mí. María cayó de rodillas. No por sorpresa. Por reconocimiento. Era un ciclo. No de dolor. De amor. Que no se rompe. Que no se pierde. Que solo se transmite. Entonces, susurró Lucía, con la voz quebrada por la emoción. Yo soy la que sigue la canción. Sí. ¿Y tú, eres la que la empezó? Sí. ¿Y él, es el que la guardó? Sí. Y entonces, la muñeca se acercó a Lucía. Y se posó, suavemente, sobre su pecho. Como si fuera un corazón. Como si fuera un hogar. Y la cruz que colgaba del cuello de Lucía, brilló. No con luz. Con memoria. Con herencia. Con sagrado. María miró a su hija. Y por primera vez, desde que todo se desmoronó, no vio a una niña que había perdido a su padre. Vio a una niña que había sido recibida. Por una madre que no conocía. Por un hermano que nunca había existido, pero que siempre había estado. ¿Y ahora, qué hacemos?, preguntó Lucía. La muñeca no respondió. Pero el pañuelo de lino se movió. Y en él aparecieron palabras. No escritas. Sentidas. Canta. Llora. No tengas miedo. Sigue. Y entonces, la muñeca se deshizo. No en polvo. No en humo. En luz. Suave. Dorada. Como el amanecer que nunca termina. Y cuando la luz se apagó, la muñeca ya no estaba. Pero la cruz brillaba con más fuerza que nunca. Y en el pecho de Lucía, algo se había movido. No era un latido. Era un eco. Y era suyo. María se arrodilló. Tomó la mano de su hija. ¿Te sientes diferente?, Lucía sonrió. No con los labios. Con los ojos. Sí. ¿Cómo? Como si ya no estuviera sola. María la abrazó. Y por primera vez, desde que el mundo se le vino encima, no lloró por lo que había perdido. Lloró por lo que había encontrado. Porque la tierra no había guardado un tesoro. Había guardado un legado. Y ese legado no era de oro. Era de corazones que nunca se rompen. Y cuando el viento volvió a mover las cortinas de telaraña, la canción volvió. No de Lucía. No de María. De ambas. Juntas. Como si una madre, desde el otro lado del tiempo, hubiera puesto su voz en la garganta de su hija. Y el rancho, que había sido un lugar de olvido, ahora era un altar. Y la muñeca no había desaparecido. Solo había vuelto a nacer. María no habló. No se movió. Solo mantuvo la mano de su hija, como si temiera que si la soltaba, el silencio volvería a ser vacío. Lucía miraba su pecho. No con sorpresa. No con miedo. Con reconocimiento. Mamá, dijo, sin apartar la vista. ¿Ella está dentro de mí? María no respondió de inmediato. Miró la cruz. Miró la pared donde la imagen de Elena había aparecido. Miró el pañuelo de lino, ahora vacío, pero aún tibio. No está dentro de ti, respondió, con voz quebrada por la emoción. Está contigo. ¿Qué significa eso? María se arrodilló frente a ella. Tomó su rostro entre las manos. Sus ojos, llenos de lágrimas silenciosas, encontraron los de su hija. Significa que cuando alguien ama lo suficiente, no se va. No se desvanece. No se olvida. Se convierte en lo que tú eres cuando más necesitas ser fuerte.
un viento suave entró por la ventana rota. Y entonces, la canción volvió. No desde afuera. Desde dentro. De Lucía. Pero esta vez, no era solo su voz. Era dos. La suya. Y otra. Más antigua. Más profunda. Como si una madre, desde el otro lado del tiempo, hubiera puesto su alma en la garganta de su hija. Dios no te abandonó, ni en el silencio más profundo, Él te sostiene, con las manos que no ves. María cerró los ojos. Y por primera vez, no sintió que estaba sola. Sintió que era parte de algo más grande. ¿Por qué, ahora? Preguntó Lucía, con una voz tan tierna que parecía un suspiro. ¿Por qué ahora me escuchaste? María la miró. Y supo. No era un milagro. Era una elección. Porque tú, dejaste de pedir un milagro. Y empezaste a hacer uno. Lucía no entendió. Pero no necesitaba entender. Solo apoyó su cabeza en el hombro de su madre. Y cantó. Sin miedo. Sin duda. Con toda su alma. Y mientras cantaba, la luz de la cruz se extendió. No como un resplandor. Como un abrazo. Iluminó la pared. Iluminó la losa. Iluminó la caja de cartas. Iluminó el pozo. Y en la pared, donde antes solo había madera agrietada, apareció una sombra. No de Elena. No del niño. De una mujer. Con el cabello recogido. Con los ojos cansados, pero serenos. Con una cruz en el cuello. Elena. No como un fantasma. Como una madre. Que miraba. Que escuchaba. Que sonreía. Lucía dejó de cantar. Solo la miró. Y dijo, con una voz que no era la de una niña, sino la de una alma que había sido curada, gracias. Elena no habló. No necesitaba. Solo levantó la mano. Y con el dedo índice, tocó el corazón de Lucía. A través de la pared. A través del tiempo. A través de la muerte. Y en ese toque, Lucía sintió algo. No dolor. No frío. No soledad. Paz. Una paz que no había conocido desde que su padre se fue. Una paz que no venía de fuera. Venía de dentro. De lo que había sido sembrado. De lo que había sido guardado. De lo que había sido amado, y nunca se había perdido. María se levantó. Caminó hasta la pared. Puso la mano donde Elena había tocado. Y sintió el calor. No de la piel. De la memoria. Ella no te está diciendo adiós, susurró. Te está diciendo, ya no estás sola. Porque yo, también estuve allí. Y ahora, tú estás aquí. Y eso, es suficiente. Lucía se acercó. Apoyó su frente contra la pared. Y por primera vez, no lloró por lo que había perdido. Lloró por lo que había encontrado. ¿Y ahora, qué hacemos? María la abrazó. Y respondió, con una voz que ya no temblaba, cantamos. ¿Cantamos? Sí. Cada mañana. Cada noche. Cuando el silencio sea demasiado pesado. Cuando el mundo diga que no vale la pena seguir. Cantamos. ¿Por qué? Porque, cuando una madre canta, el dolor no desaparece. Pero, se vuelve herencia. Y entonces, sin más palabras, María tomó la mano de Lucía. Y juntas, frente a la pared donde Elena había estado, cantaron. La misma canción. Con las mismas palabras. Con la misma voz. Y esta vez, no era solo su voz. Era tres. La de María. La de Lucía. Y la de Elena. Que ya no estaba. Pero que nunca se fue. Fuera, el bosque se inclinó. Las hojas se detuvieron. El viento dejó de moverse. Y por un instante, el mundo entero cayó.
para escuchar, para recordar, para saber que el amor no necesita un cuerpo, ni un nombre, ni un lugar. Solo necesita una madre que cante, y una hija que escuche, y una tierra que guarde, y una cruz que brille, cuando todo lo demás se apaga, y cuando la última nota se perdió en el aire. María sintió que la pared le devolvía el abrazo. Y en ese momento, supo, no habían encontrado un fantasma. Habían encontrado un milagro, que llevaba 80 años esperando para ser cantado. Y ahora, había nacido de nuevo. En la voz de una niña. En el corazón de una madre. Y en el silencio, que ya no era vacío. Era sagrado. Y la cruz, siguió brillando. No por milagro. Por memoria. Años, ahora, por fin, tuviera un lugar donde quedarse. Lucía no se movió. No se alejó de la pared. No apartó la mano. Seguía apoyada en ella, como si pudiera sentir el latido de Elena a través de la madera. María no la tocó. No la llamó. Solo se sentó en el suelo, junto a ella, y cerró los ojos. Porque no había palabras para lo que había ocurrido. Solo, silencio. Y ese silencio ya no era un vacío. Era un altar. Mamá, dijo Lucía, sin abrir los ojos. ¿Ella, volverá? María respiró hondo. El aire era diferente ahora. Más limpio. Más suave. Como si el bosque hubiera dejado de respirar por miedo, y ahora lo hacía por respeto. No sé si volverá, respondió, con voz apenas un hilo. Pero sé que, ya está aquí. ¿Dónde? María levantó la mirada. Miró la cruz. Miró la caja de cartas. Miró el pañuelo de lino, ahora doblado con cuidado sobre la losa. Miró el pozo, cuya agua reflejaba la luna como un espejo sin manchas. En cada cosa que dejamos de temer, dijo. En cada canción que cantamos sin saber de dónde viene. En cada lágrima que no enjugamos, porque ya no nos avergüenza llorar. Lucía abrió los ojos. Y por primera vez, no había miedo en ellos. Solo una paz que no se había visto desde antes de que su padre se fuera. Entonces, ¿yo soy ella ahora? María no respondió de inmediato. Tomó la cruz de su cuello. La sostuvo entre los dedos. La miró como si fuera un niño recién nacido. No eres ella. Eres lo que ella dejó que naciera. Un silencio largo. Profundo. Como el de una iglesia vacía al amanecer. Fuera, el viento se detuvo. Las hojas se quedaron quietas. Incluso el grillo que cantaba desde el jardín, cayó. Y entonces, la cruz se movió. No con fuerza. No con magia. Con una vibración. Como si alguien, desde dentro, la hubiera apretado. María la levantó. La acercó a su oído. Y escuchó. No una voz. No un susurro. Una palabra. Clara. Lenta. Como si fuera la última nota de una canción que nadie había cantado, hasta ahora. Gracias. María se quedó inmóvil. Lucía se acercó. ¿Qué dijo? María no respondió con palabras. Solo puso la cruz en la palma de la mano de su hija. Y entonces, la cruz se calentó. No como antes. Con más fuerza. Con más peso. Con más presencia. Y entonces, la pared habló. No con voz. Con imagen. No como un sueño. Como un recuerdo. Elena, de pie junto al pozo. Con la muñeca en los brazos. Con los ojos llenos de lágrimas. Y diciendo, no te pido que me olvides, te pido que me recuerdes, como yo te recuerdo a ti. Y luego, la imagen cambió. Lucía, de pie junto al pozo. Con la misma muñeca en los brazos. Con los ojos llenos de lágrimas. Y diciendo, no te olvidaré, porque tú nunca me olvidaste.
María sintió que el suelo se movía. No con temblores. Con reconocimiento. ¿Eso fue el futuro?, susurró Lucía. María asintió. Con la cabeza. Con el alma. No es el futuro, es el eterno ahora. Lucía bajó la mirada. Apoyó la frente contra la cruz. Y entonces, la cruz se deslizó de su mano. No cayó. No rodó. Se elevó. Lentamente. Como si una mano invisible la levantara. Hasta quedar suspendida en el aire, justo frente a la pared. Y entonces, la pared se abrió. No con una puerta. No con una grieta. Con una luz. Una luz blanca. Suave. Que no deslumbraba. Solo, invitaba. María se levantó. Lucía la tomó de la mano. Y juntas, caminaron hacia la luz. No con miedo. No con curiosidad. Con confianza. Porque ya no buscaban respuestas. Buscaban pertenencia. Y cuando cruzaron la luz, no encontraron un cielo. No encontraron un ángel. No encontraron un lugar. Encontraron un espejo. Y en él no vieron sus rostros. Vieron a Elena. Vieron a su hijo. Vieron a María, joven, sonriendo con su marido. Vieron a Lucía, anciana, cantando bajo un árbol, con una niña en los brazos. Y en medio, una flor blanca. La misma que había florecido bajo la losa. Y debajo, escrito en la luz, el amor no se pierde. Solo cambia de mano. María cayó de rodillas. No por sorpresa. Por gratitud. Lucía se arrodilló junto a ella. Y puso su mano sobre la imagen de la niña que cantaba. ¿Esa soy yo?, preguntó. María asintió. Sí. Y esa es la que tú serás. Cuando ya no esté aquí. Cuando ya no pueda cantar. Cuando el mundo diga que el dolor se acaba, tú seguirás. Porque tú, ya sabes que el amor no muere. Lucía no respondió. Solo se inclinó. Y besó la imagen de la niña. Y en ese beso, la luz se apagó. La pared volvió a ser madera. La cruz cayó suavemente sobre su pecho. La muñeca, no estaba. Pero el pañuelo de lino, estaba sobre su regazo. Y cuando Lucía lo levantó, estaba tibio. Como si alguien acabara de abrazarla. María tomó su mano. Y susurró, ahora, ya no tenemos que tener miedo de recordar. Lucía sonrió. Y por primera vez, la sonrisa no era de una niña que intentaba ser valiente. Era la sonrisa de una mujer, que había aprendido a amar, aunque el mundo le hubiera dicho que no podía. Y cuando la luna se ocultó tras las nubes, el rancho no quedó en la oscuridad. Quedó en la luz. No de una vela. De una memoria. Que ya no era solo de Elena. Ni solo de María. Ni solo de Lucía. Era de todas las madres, que callaron su dolor, para que otra pudiera cantar. Y en ese lugar, donde la tierra había guardado un secreto, ahora guardaba una promesa. Que el amor, no necesita un cuerpo para vivir. Solo necesita, una voz que lo recuerde. Y una hija que lo cante. Y mientras el viento volvía a mover las hojas. María no la cantaba. No la acompañaba. Solo la escuchaba. Y en cada nota, sentía algo que no había sentido desde que su marido se fue, la certeza de que el dolor no era el final. Lucía estaba sentada en el suelo, con el pañuelo de lino sobre las rodillas. La cruz colgaba de su cuello, caliente como un corazón. Y en sus manos, la flor blanca, la que había florecido bajo la losa, ya no estaba. Pero su aroma, aún flotaba en el aire. Mamá, dijo Lucía, sin mirarla. ¿Crees que ella me enseñó la canción para que yo se la enseñe a otra? María se inclinó. Tomó una manta vieja que había encontrado entre las cosas rotas. La extendió sobre el suelo, junto a ella. No lo sé, respondió.
pero sé que ella no la cantó para que se olvidara. La cantó para que se recordara. Lucía levantó la vista. Sus ojos no estaban llenos de lágrimas. Estaban llenos de preguntas. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué nos encontró a nosotras? ¿Por qué aquí? María no respondió de inmediato. Se acercó. Se sentó junto a ella. Y puso la mano sobre la manta. Como si estuviera preparando un lugar. Porque, no fue un accidente. No fue un milagro que cayó del cielo. Fue una llamada. Y no la hicimos nosotros. La hicimos, nosotras. Lucía la miró, confundida. ¿Qué quieres decir? María cerró los ojos. Y recordó. Recordó la primera noche, cuando Lucía dijo, oí algo debajo de la tierra. Recordó cómo ella había reído, pensando que era imaginación. Recordó cómo, al día siguiente, ella misma había oído el susurro. Recordó cómo, sin saber por qué, había comenzado a cavar. Recordó cómo, en el silencio, había dejado de pedir por un milagro, y comenzó a hacer uno. Nosotras, dijo, con voz suave como la brisa que entraba por la ventana rota, nosotras hicimos que ella volviera. Lucía no entendió. ¿Cómo? María tomó la cruz. La sostuvo entre sus dedos. Y la levantó, como si fuera un faro. Cuando dejaste de pedir que él volviera, y empezaste a cantar por él. Cuando dejaste de preguntar, ¿por qué? Y empezaste a decir, gracias. Cuando dejaste de buscar un tesoro, y empezaste a cuidar una muñeca de trapo, entonces, Elena supo. Supo que alguien, finalmente, estaba lista. Lucía bajó la cabeza. Apoyó la frente en la cruz. Entonces, yo no la encontré. Ella me encontró. María la abrazó. Sí. Y no fue por casualidad. Fue porque, no te rendiste. Un silencio largo. Profundo. Como el de una iglesia vacía cuando la última persona se va, pero aún siente que no está sola. Fuera, el bosque no se movía. Ni un pájaro cantó. Ni una hoja se desprendió. Y entonces, la manta que María había extendido, se movió. No con el viento. No con un ruido. Con una presión. Como si alguien estuviera sentándose sobre ella. Lucía levantó la cabeza. Mamá. María no respondió. Solo levantó la manta. Y allí, sobre la tierra, había una nueva flor. Blanca. Pequeña. Con pétalos tan finos que parecían hechos de luz. Y debajo, una carta. No escrita con tinta. Escrita con humedad. Como si la tierra misma la hubiera tejido con sus lágrimas. María la tomó. La abrió con cuidado. Y leyó. Querida niña que cantas. No te busqué. No te llamé. Te encontré, porque tú cantaste. Y cuando cantas, el silencio deja de ser un vacío. Se convierte en un hogar. Y yo, ya no estoy sola. Gracias por recordarme. Elena, Lucía se acercó. Apoyó su mano sobre la flor. ¿Y ahora, qué hacemos? María miró la flor. Miró la carta. Miró la cruz. Miró a su hija. Y entonces, sabía. No era el final. No era un cierre. Era un comienzo. Ahora, dijo, con una voz que ya no temblaba, ahora cantamos para otros. Lucía la miró, confundida. ¿Para quiénes? María levantó la vista. Miró hacia la puerta. Hacia el camino de tierra que llevaba al bosque. Para quien llegue, con los ojos vacíos. Con el corazón roto. Con la esperanza enterrada. Para quien ya no sabe si Dios lo escucha. Para quien cree que el silencio es su castigo. Para quien piensa que no merece ser recordada. Lucía no dijo nada. Solo se levantó. Tomó la flor. Y la colocó sobre la manta. Y entonces,
con una voz que no era la de una niña, sino la de una mujer que había nacido en él. Silencio, dijo, yo la cantaré. La cantaré cada mañana. Cada noche. Cuando nadie me vea. Cuando nadie me escuche. Porque, yo sé que alguien, en algún lugar, está escuchando. María se arrodilló. Tomó la cruz. Y la colocó sobre la flor. Y juntas, sin palabras, hicieron un altar. No de madera. No de piedra. De memoria. De corazón. De canto. Y cuando la luna volvió a brillar, la luz de la cruz se extendió, hacia el camino. Como una señal. Como un faro. Como una voz que decía, aquí, no estás sola. Fuera, en el bosque, una sombra se detuvo. Una mujer. Con una maleta. Con los ojos llenos de lágrimas. Con un niño en brazos. Con el nombre de su marido en los labios, y la esperanza ya casi muerta. Y entonces, escuchó. Una canción. Suave. Antigua. Familiar. Dios no te abandonó, ni en el silencio más profundo, se acercó. Sin saber por qué. Sin saber a quién. Solo, porque la canción la llamaba. Y cuando llegó a la puerta, la encontró abierta. Y dentro, una manta. Una flor. Una cruz. Y una niña que cantaba, como si el mundo entero, estuviera esperando a que ella lo hiciera. La mujer se quedó inmóvil. Y por primera vez en años, lloró sin vergüenza. Porque en ese lugar, donde nadie venía, donde nadie recordaba, había alguien que sí. Y la canción, siguió. No para ellas. Para ella. Porque el amor, no necesita un nombre. Solo necesita, una voz que lo cante. Y una niña que lo recuerde. Y una madre, que se atreva a decir, vuelve. Y en ese momento, el rancho abandonado, no fue más un lugar. Fue un refugio. Y la historia, después de una tormenta, y una maleta de cartón, desgastada por el camino. Su cabello estaba deshecho. Su ropa, sucia. Su mirada, como la de alguien que ha caminado demasiado, y ya no cree que haya un final. María no se levantó. No gritó. No la llamó. Solo continuó cantando. La misma canción. La misma voz. La misma ternura. Dios no te abandonó, ni en el silencio más profundo, Él te sostiene, con las manos que no ves. Lucía no se detuvo. No miró a la mujer. No se asustó. No se escondió. Simplemente, extendió la mano. Sobre la manta, junto a la flor blanca y la cruz, dejó un pequeño recipiente de barro. Dentro, agua fresca. Y un trozo de pan, recién horneado con harina de avena que habían encontrado en el viejo armario. La mujer no se movió. Ni siquiera respiró. Como si temiera que si hiciera un solo gesto, el sueño se rompería. Entonces, el niño en sus brazos, el niño con los ojos sin lágrimas, levantó la cabeza. Y miró. No a la mujer. No a la casa. No al rancho. Miró, la cruz. Y entonces, dijo, con una voz tan débil que apenas se oía, ¿esa, es la misma que me cantaba mamá? María se detuvo. La canción se interrumpió. No por sorpresa. Por reconocimiento. Porque no era una pregunta. Era una memoria. La mujer se derrumbó. No con gritos. No con llanto fuerte. Con un suspiro que parecía salir de los huesos. Y entonces, con una voz quebrada por años de silencio, sí, dijo. Era la misma. La que cantaba cuando me acostaba, cuando mi marido se fue, cuando nadie me abrazaba, cuando yo creía que Dios me había olvidado. Lucía se levantó. Caminó hacia ella. Sin miedo. Sin prisa. Como si ya la conociera. Y puso la mano sobre la de la mujer. Entonces, ¿tú también la cantabas? La mujer asintió. Lágrimas cayeron. No por tristeza.
por reconocimiento. Sí. Cada noche. Hasta que dejé de hacerlo. Pensé que si dejaba de cantar, el dolor se iría. Lucía no respondió. Solo tomó la mano de la mujer. Y la llevó hasta la manta. Allí, junto a la flor y la cruz, puso la mano de la mujer sobre el pañuelo de lino. Y entonces, la flor se iluminó. No con fuego. No con luz artificial. Con una calidez que parecía venir de dentro. La mujer la tocó. Y entonces, recordó. Recordó a su hijo, pequeño, con los ojos cerrados, durmiendo en su regazo. Recordó la primera vez que cantó esa canción. Recordó cómo él, apenas de 2 años, sonreía, y luego, cuando ya no podía, como ella la cantaba, para que él la oyera, aunque ya no pudiera responder. Él, susurró. Él me dijo, que si yo dejaba de cantar, Dios también dejaría de escucharme. Lucía se acercó. Apoyó su cabeza en el hombro de la mujer. Entonces, no lo dejaste de cantar. Lo guardaste. Y ahora, lo estás encontrando de nuevo. La mujer no pudo hablar. Solo se arrodilló. Y abrazó a Lucía. No como una extraña. Como una hija que no sabía que tenía. Y entonces, el niño, que hasta entonces no había hablado, se deslizó de sus brazos. Caminó, tambaleándose, hacia la manta. Y se sentó. Miró la cruz. La tocó. Y entonces, cantó. No con voz clara. No con palabras perfectas. Con una nota. Sola. Tímida. Pero, exactamente igual. Dios no te abandonó, la mujer se quedó inmóvil. María se levantó. No se acercó. No habló. Solo cerró los ojos. Y por primera vez, no sintió que era la única madre que había sobrevivido. Sintió que había una familia. Una familia que no tenía sangre. Que no tenía nombre. Que no tenía casa. Pero que tenía una canción. Y cuando el niño terminó la nota, la cruz brilló. No con fuerza. Con paz. Y la flor se abrió más. Como si la tierra misma celebrara. La mujer miró a María. ¿Cómo sabían que yo vendría? María se acercó. Tomó la mano del niño. La puso sobre la de Lucía. No lo sabíamos. Pero, la canción sí lo sabía. Lucía miró a la mujer. Y dijo, con una voz que ya no era de niña, sino de guardiana, ¿quieres cantar con nosotros? La mujer no respondió con palabras. Solo se sentó en la manta. Tomó la cruz. La apretó contra su pecho. Y entonces, cantó. No como antes. No como una madre que llora. Como una madre que recuerda. Y Lucía la acompañó. Y María, por